Buenos días, muchachos, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí, señor profe. Bueno, vamos a esperar un par de minuticos y ya arrancamos a ver si ingresan más compañeros. ¿Listo? Muchachos, les estoy compartiendo el link para la asistencia en el chat para que la diligencia. Un segundito que no me cogió. Ya quedó. Ya pueden dirigirse a la asistencia.
Profe, Sí, te escucho. lo que pasa es que estoy conectado por medio de datos, profe, entonces no sé si en algún momento llega a quedar por fuera la llamada. La clase está siendo grabada, ¿verdad? Sí. Listo, profe, muchas gracias. Diligencia en la asistencia y ya vamos a arrancar. Bueno, señores, arranquemos entonces. Voy a compartirles pantalla. Un segundo. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Vamos a salirnos temporalmente de los ejercicios que veníamos haciendo, que eran los sistemas de ecuaciones, y vamos a enfocarnos un poco a este taller que había quedado ya hace un tiempo. Esto fue al comienzo del periodo.
que eran unos ejercicios, unos problemas que estaban propuestos y que adicionalmente del problema eran como ejercicios tipo ICFES. Esto con el ánimo de ir desarrollando estos ejercicios y poder tener como una visión de lo que puede aplicarse cuando ustedes presenten pruebas saber. Este año en teoría tenían que haber presentado pruebas saber noveno, yo veo que no se hizo. Los de 11 sí las tienen que presentar por aquello de que es un requisito de grado. Pues ustedes como que ya se salvaron de esas pruebas y de pronto no tendrían que presentar más sino las de 11. Entonces veamos. Vamos a arrancar con el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice, de un tanque lleno de agua con capacidad de 400 litros, se extrae un quinto de agua el día lunes, un cuarto de agua restante el día martes y 9/30 de agua que queda en el tanque el día miércoles. Y la primera pregunta aquí nos dice, la menor de cantidad de agua se sacó ¿qué día? Entonces les voy a pedir que lo revisemos 2 minutos, lo analicemos y ya lo voy a desarrollar. Es una regla de 3, profe. Más como ir descontando, es que hay que encontrar diferentes estrategias que nos permitan a nosotros encontrar la solución simplemente como un análisis inductivo, no aplicando como tanto la teoría ni el ejercicio como tal, sino encontrar la forma de hacerlo de una forma más fácil. Bien, piensen los 2 minuticos y ya miramos. Voy a utilizar aquí el Excel, aquí partido, como si fuera una hoja de trabajo. Y podamos ir viendo las dos cosas. Vamos a ampliarlo. Listo, hagámoslo rápidamente. Arrancamos con que el tanque tiene una capacidad de 400 litros. Entonces, como todo lo vamos a litros, no nos interesa colocar litros por ningún lado, sino que todo está en litros. Y nos dice, se extrae un quinto de agua el día lunes. Entonces vamos, el día lunes, ¿qué pasó? Se va a extraer un quinto. ¿Un quinto de cuánto? De esos 400. Y se extrae. Es un quinto de 400, es tomar los 400 y dividirlo entre 5. Entonces lo que se sacó, lo que se extrae, fueron 80 litros. Y entonces, ¿cuánto queda? Pues va a quedar los 400 que tenemos acá, igual a 400 menos esos 80. ¿Sí? ¿Hasta ahí la cogimos? Vamos a hacerlo como día a día, porque es que realmente son solo 3 días. No tenemos que formular ninguna ecuación. Entonces, hasta ahí que hicimos. Nos dijeron, se extrae un quinto de agua el día lunes. Entonces, lunes se va a extraer un quinto. ¿Cuánto es un quinto? Un quinto es simplemente tomar los 400 y lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre el 5. Y eso nos da 80. O sea que se sacaron, se extrayeron
80 litros. ¿Cuánto queda en el tanque? Pues si habían originalmente 400, si sacan 80, pues el resto quedaron 320. Bien. Luego dice, un cuarto del agua restante el día martes. Leemos ese pedacito nomás. Un cuarto del agua restante el día martes. Entonces nos vamos para el martes. ¿Y qué nos están diciendo? Que se va a sacar un cuarto, pero del restante. No de la capacidad, sino de lo que quedó. Porque si fuera la capacidad estaríamos sacando de 400, pero de lo que quedó es de 320. Entonces colocamos 320 y un cuarto es simplemente 320 por 1 y dividimos entre 4. Entre 4 se sacaron otros 80. Eso nos implicaría decir, ¿cuánto quedó entonces el día martes después de que sacamos 80? Pues 320 menos 80. Y eso nos da que quedan 240. Y seguimos. Y 9/30 del agua que queda en el tanque el día miércoles. Pues vamos para el miércoles. 72. Perfecto. Dice 9/30 de lo que quedó. ¿Cómo hacemos aquí? Simplemente, habían quedado 240, multiplicamos por el 9 y dividimos entre el 30. ¿Cuánto sacamos? 72. Como ya veníamos haciendo el ejercicio, muy bien, me contestaron, terminemos mirando cuánto quedó en el tanque. Entonces quedarían 240 menos 72. Hasta ese planteamiento. Nos pregunta, ¿la menor cantidad de agua se sacó el día? Pues miramos acá que nuestra tablita nos dio que el día miércoles. Entonces la respuesta de la pregunta 4 es la C. Y lo resolvimos. ¿Cuáles fueron las operaciones que realmente hicimos aquí? Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Es simplemente ir analizando el ejercicio. Bien. La quinta pregunta, y esto sucede mucho en las preguntas tipo ICFES, que con información de una pregunta hacen la siguiente. Y dice, ¿qué cantidad de agua queda disponible para el día jueves? Pues hagámoslo de una vez. Pues la cantidad que quedó fue lo que quedó acá, que fueron 168. Como lo vinimos haciendo, no tenemos que hacer ninguna operación. La respuesta es la B. ¿Listo? Acá nos dio que era el miércoles. Y acá nos dio 168. Démoslo así. Muy bien. Vamos para el ejercicio 6. Ahí se lo dejo en pantalla. Analícenlo 2 minuticos y ya lo resolvemos. Voy a dejarles este también en pantalla para que lo vean. Ese es parte de uno de los talleres que teníamos. Si no lo terminaron, no lo entregaron, entreguen lo que eso va a ser parte de las notas ya finales del tercer periodo. Analicemos este. Luis pintó un mural que tiene 760 centímetros de perímetro. Sus medidas se muestran en la figura. El área que utilizó Luis para pintar el mural es. Traten de hacerlo. Quien lo haga me lo van viendo en WhatsApp y miramos.
¿Listo? ¿Lo hacemos? ¿O me enviaron algo? Pues, apenas lo estoy haciendo, profe. Bueno, 2 minuticos más.
No se les olvide llenar la asistencia. ¿Listo? ¿Lo hacemos? Sí, profe, porque no lo entiendo. Muy bien. Vamos a ver. Dice, Luis pintó un mural que tiene 760 centímetros de perímetro. Vamos a recordar que el perímetro, voy a colocar acá, perímetro es la suma de los lados, muy diferente al área. El área es esa superficie ocupada, el perímetro es simplemente la suma de los lados. Entonces, si yo tengo un cuadrado de lado 2, es 2 más 2 más 2 más 2. O sea, me daría 8. Aquí no queda el cuadrado ni nada. Cuando hablamos del área, el área sí es la multiplicación de la base por la altura. ¿Estamos? Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Bien. Entonces nos está diciendo, este es el perímetro, lo que necesito hallar es el área. Muy bien. Entonces, si nosotros ya tenemos que el perímetro vale 760 y nos está dando esas dimensiones, y por lo que nos dice es un rectángulo exacto, es decir, no tiene ninguna modificación, yo puedo decir que este lado de arriba, que vale 2x menos 40, vale lo mismo que este lado de abajo, 2x menos 40, ¿cierto? Y que este lado de acá, que vale x. Pero miremoslo. Antes de hacer cualquier operación, ¿qué nos está preguntando? El área que utilizó Luis para pintar el mural es. Si este de este lado acá vale x y este vale 2x menos 40, quiere decir que la base Es el doble. no, la base es 2x menos 40. Es el mismo valor, tanto el de arriba como el de abajo. Ojo con lo que nos preguntan, es que puede haber, y esto pasa mucho, que hay datos que no necesitemos. Ahí nos están dando un valor de 760 centímetros de perímetro, pero realmente nos están pidiendo que hagamos el ejercicio, no necesariamente. Veámoslo, ¿por qué? Yo tengo que la base es 2x menos 40, eso es lo que aparece ahí en el mural, y que la altura es x, y que el área es la base por la altura. Entonces yo tengo área igual, base es 2x menos 40 y altura que es x. Punto. Yo tengo que resolverlo, miremos el ejercicio como tal, como está allá. Lo que me muestra es que yo debería multiplicar término a término a ver qué me da. Entonces, ¿qué? Área igual. 2x por x. Pues me daría 2x. Voy a colocar aquí este gorrito. Significa al cuadrado. Menos 40 por x. 40x. ¿Algunas se parecen? La segunda, ¿cierto? La B. 2x al cuadrado menos 40x. Lo único que hicimos fue multiplicar en la expresión. El 760 no nos sirvió para absolutamente nada. El 760 era un distractor. Entonces, muchas veces hay que mirar qué es lo que nos preguntan y cuáles son las opciones que nos dan en las preguntas. Aquí no teníamos que resolverlo. ¿Que podemos hallar los valores? Sí, sí lo podemos hallar, pero no me lo preguntan. Y si no me lo preguntan y en la siguiente tampoco, pues no lo hago. No es necesario. ¿Listo? Muy bien. Veamos esta tercera, esta es la séptima. Una expresión equivalente a la expresión 4x al cuadrado más 11x menos 3 es. Intentémoslo hacer.
Profe, qué pena con su merced, ¿me puede regalar el No, número de no WhatsApp? le pueden regalar nada. ¿Aló? Profe, qué pena con su merced, ¿me hace un favor, ¿me puede regalar el número de No WhatsApp? podemos. Sí, ya te lo escribo acá. Un segundo. Discúlpame, profe, es que el internet está como fallándome. Sí, ya te lo escribo aquí en el... Sino que se me... Ah, ya. Ya te lo escribo aquí en el... Aquí encima. ¿Está? Muchas gracias, profe. Bueno. Ya, un segundo. Listo, ahí quedó. ¿Hacemos? Bueno, nos dice una expresión equivalente a la expresión 4x al cuadrado más 11x más, menos 3 es. Entonces vamos a ver que aquí hay una cuadrática. Vamos también a hablar un poco de las cuadráticas, pero aquí hay una cuadrática. Y lo que vemos es que es un caso de factorización. De factorización cuando yo convierto a dos factores diferentes. Esos dos factores tienen la particularidad de que al multiplicar término a término, me tiene que dar la expresión original. Ahí lo que me están dando entre las opciones son ya los factores de esa factorización. Y entonces yo lo que tengo que determinar es cuál de esos al multiplicar término a término me va a dar la expresión resultante. Entonces tengo dos posibles caminos. El primero, irme por las opciones, porque las opciones me van a permitir multiplicar, que al multiplicar término a término obtener la expresión que está en la pregunta. O dos, tomar directamente el caso de factorización y factorizar. Vamos a hacerlo por los dos caminos. Entonces, en el primero, me están diciendo, el primero, vamos a tomar cada una de las opciones, multiplicamos término a término, a ver qué pasa. Bien, entonces veamos. Está acá. Muy bien. Veamos. Lo primero que yo debería hacer es mirar si dentro de esas opciones puedo eliminar directamente alguna antes de seguir trabajando, es decir, antes de seguir multiplicando. Y sí, puedo eliminar. Si nosotros miramos, la primera multiplicación que haríamos nosotros sería primer término con primer término. Y ese valor me tendría que dar 4x cuadrado, porque es el primer término de la expresión original. Entonces, en la primera, en la A, 4x por x me da 4x al cuadrado. Esa es posible. Entonces, esa no la eliminamos. En la segunda, x por x me va a dar x cuadrado. No hay el 4, no existe el 4. Es decir, la B la eliminamos de una vez porque no tiene el 4. En la C, 4x por x da 4x al cuadrado. Sí, entonces esa no la podemos eliminar. La D me dice x por x, eso da x cuadrado. Esa la elimino porque no está el 4. Quiere decir que está entre la opción A
y la opción C. Entonces vamos a llevarnos esas opciones. Bien, las escribo por acá. Una que dice, la B que dice, perdón. 4x menos 1 por x más 3. Y la C, que es la otra opción, que sería 4x más 11. Es la A, profe. Por x menos 3. Veámoslo. Yo creo que sí. ¿Quién me habló para darle el punto? Peñalosa, Gerson, de 9-4. Listo. Dame un segundo. Igual lo vamos a resolver. Vamos acá. Lo bueno es que cuando nos da la primera opción, ya no hay más que hacer. Entonces tenemos 4x menos 1 factor de x más 3. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos término a término. 4x por x, ¿sí? Me da efectivamente 4x al cuadrado. 4x por 3 más por más me daría 4 por 3, 12x. Vamos con el otro lado. Menos 1 por x me da menos x. Y menos 1 por 3, menos por más, me da menos. Entonces me daría menos 3. ¿Qué términos semejantes podemos sumar? Estos dos, que son 12x menos x. Los otros quedarían igual. 4x al cuadrado. 12x menos x más 11x. Y el menos 3. ¿Y esta era la que teníamos? ¿4x al cuadrado más? Sí, es la A. Ya queda resuelto que es la A. Técnicamente no habría que hacer más, pero miremos cuánto nos daba la tercera, la opción C. Hagámosla rápidamente. Teníamos 4x más 11 factor de x menos 3. Vamos a ampliar acá. Un poquito. Ahí. Listo. Y veamos cuánto daba. 4x por x. 4x. 4x por menos 3. Más por menos. Menos. 4 por 3. 12x. 11 por x. Más 11x. Y 11 por 3 más por menos, menos, y 11 por 3, 33. Aquí sin necesidad ya de sumar, pues sabemos que el último no da 33, sino que da 3. Y aquí sumamos los términos semejantes. 4x al cuadrado menos 12x más 11x, pues menos x y menos 33. Entonces, por ese camino, pudimos ver que era la opción A. Pero les decía, hay otro camino, y es haciendo la factorización formal de ese método. Entonces vamos a recordar esa factorización. Vamos a ir a la página. Y el ejercicio nos decía 4x al cuadrado
más 11x menos 3. ¿Sí se acuerdan de ese método? ¿De ese caso? Ese caso es de la forma ax al cuadrado más bx más c, que lo vieron en su momento por allá en octavo. Y esto es muy sencillo de hacer. ¿Qué se hace? Simplemente lo primero que se hace es que se multiplica toda la expresión por el valor que acompaña al x cuadrado y dividimos entre ese mismo valor. ¿Cómo así? Cuando yo multiplico y divido entre el mismo valor, técnicamente estoy multiplicando por 1. Entonces no afecto a la expresión. Entonces vamos a multiplicar el 4 por 4x al cuadrado más 11x menos 3. Y todo esto queda dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Multiplicamos y dividimos por el mismo número, luego no se afecta la expresión. Es como si estuviéramos tomando 4 sobre 4 da 1, es como si estuviéramos multiplicando por 1. ¿Bien? Aquí viene lo interesante. Las multiplicaciones las vamos a dejar la gran mayoría indicadas. Veámoslo con. Si yo tengo 4 y entra aquí con este 4, es como si me quedara 4 al cuadrado. Es decir, que esa primera expresión la puedo escribir como 4x al cuadrado. ¿Por qué no lo podía hacer antes? Porque ese cuadrado que estaba ahí originalmente solo estaba afectando a la x, no al 4. Pero al yo colocar el 4 al cuadrado, porque quedaría 4 por 4, es como decir 4 al cuadrado, puedo decir que eso es lo mismo que decir 4x al cuadrado. ¿Bien? El siguiente, dejo el 11, pero el 4 que entra a multiplicar, término a término, lo voy a dejar con la x, y lo dejo aquí entre paréntesis, 4x. ¿Sí? Y nos queda el último, que ese sí lo multiplicamos. 3 por 4, 12. Más por menos nos daría menos 12. Bien. Y acá abajo sigue quedando el mismo 4. ¿Qué hacemos ahora? Ahora sí factorizamos la de arriba, recordando el método de factorización que nos decía. Haga cuenta que eso no es un 4x, sino que es cualquier cosa, una A, una B, lo que sea. Va a quedar 4x. Y por acá, 4x. Esto va a seguir estando todo sobre 4. Este primer signo es más, entonces el primer signo de aquí será más. Y más por menos nos da menos. Ya tenemos los signos. Bien. Y ahora buscamos dos números que sumados den 11, pero que al multiplicarlos den menos 12. Por eso es importante el menos. Dos números que sumados den 11, este 11 que está acá, este 11 de acá, pero que al multiplicarlos den este menos 12 que está acá. Bien. ¿Y esos qué números son? Pues el 12 y el 1. Veamos a ver si es cierto. 12 menos 1 da 11. Suma da 11. Y 12 por menos 1 más por menos da menos 12. Y listo. Hasta ahí tenemos la factorización a medias. ¿Qué hacemos ahora? En el que se pueda de estos dos, porque en algunos se debe poder, vamos a simplificar el 4. Entonces, cuarta acá, 1. Y como este estaba con el factor, cuarta acá, 3. Y eliminamos el denominador. Y entonces, ¿qué nos quedó aquí? Nos quedó 1x, que vendría siendo x, más 3, factor, el otro queda igualito, 4x menos 1. En caso de que no se pueda simplificar, se dejan indicadas las fracciones.
Esta es la forma formal de hacerlo. Pero como no siempre nos acordamos, utilizamos lo que dijimos. Aquí igualmente nos dio 4x, nos dio al revés. 4x menos 1 el primer factor y x más 3 el segundo factor. Pero nos dio lo mismo. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos por el siguiente. Hagamos ese. El Club Deportes Tolima convierte M goles en su primer partido, M menos 5 en el segundo y M más 10 en el tercero. ¿Cuántos goles convierte en el cuarto partido si el total hizo 4 M goles? Hagámoslo, por favor. Unos minuticos para que lo piensen. Profe, qué pena con su merced. ¿Me puede hacer el favor de pasarme el número del WhatsApp? Muchas gracias. Sí, mira, lo quiero escribir aquí arriba. ¿Sí lo ves? Aquí, 321-981-2238. Está aquí. Sí, profe, ya lo vi. Muchísimas gracias. Ok. ¿Listo? ¿Lo hacemos?
Profe, no me da. Hagámoslo a ver, ¿les parece? Sí, señor. Listo, dame un segundo. Pues tiene usted toda la razón. Este ejercicio no da. Y vamos a ver lo que realmente debería dar. Das M5, ¿no? M-5. M-5 creo que da. Sí, señor. M-5, sí, señor. Perfecto. Entonces veamos. Hay que mirar cada uno de los partidos. Entonces dice que convierte M goles en su primer partido. Entonces partido 1 y los goles. Aquí hace M. Punto. En el segundo partido, hace M más 10. M más 10. Perfecto. En el tercero nos dice, no se ve bien aquí. Perdón. En el segundo es M menos 5. Y M más 10 en el tercero. M más 10. ¿Cuántos goles convierte en el cuarto partido? El cuarto es el que no conocemos. Si en total hizo, o sea, la suma de todo, pues tiene que dar 4M. Bien. Entonces deberíamos sumar todo y tomarle y restarle a 4M la suma de todos. ¿Sí? Si nosotros sumamos estos tres primeros partidos, nos da 1, 2, 3 M's. ¿Listo? Y 10 menos 5, porque es una suma pero negativa, nos daría 3M más 5. Entonces, para poder yo obtener cuarto, pues yo iría a tomar el total y quitarle lo que nos había dado la suma de los tres primeros, que era 3M más 5. Observen que yo coloqué un menos y coloqué unos paréntesis, porque cuando yo lo reste, me va a afectar absolutamente todo. ¿Bien? Entonces, si yo rompo ese paréntesis, me quedaría 4M menos 3M menos 5, porque el menos afecta a todo. Y nos daría finalmente 4M menos 3M, M y el menos 5. Y no está ninguna de las opciones. Incluso ninguna se parece. Yo creo que fue un problema de redacción aquí. ¿Listo? Vamos con el noveno ejercicio. Nos dice, el área máxima que puede recorrer el perro guardián. Es un perro guardián. Es de, y esas son las opciones. Se me corre. Analicemos ese ejercicio. ¿Listo? Ojo, no hay que hacer ningún cálculo. Ninguno. Solamente 3/4 del área de un círculo de radio de 3 metros. Correcto. Si nosotros miramos, aquí está la casa.
lo que yo les decía, nos están dando información que no necesitamos, nos están dando el área de la casa, pero ¿realmente la casa necesitamos el área? No, yo puedo calcular el área de la casa, eso no me sirve para absolutamente nada. Yo lo que veo aquí es que el perro está amarrado a la esquina de la casa, ¿cierto? Y si está amarrado, ese lazo que mide 3 metros se convierte en el radio del círculo que puede recorrer. Pero el círculo no está completo. Puede recorrer solamente 3/4 de ese círculo. Si yo parto ese círculo en 4, solamente puede recorrer 3. Entonces sería 3/4 del área del círculo cuyo radio es 3 metros. Punto. No hay que hacer ninguna operación. Muy bien, señor Peñalosa. Hagamos ahora el 10º punto. Ahí. Un gran hacendado llanero tiene una finca de 10.005 hectáreas que decidió repartir entre 5 de sus mejores empleados. Al mayordomo le dio los 3/5 del total de hectáreas. A su ama llaves el 50% del terreno restante. A su capataz la mitad del terreno que queda. Y el terreno restante lo repartió en partes iguales entre las 2 empleadas de la cocina. Si el ama de llaves quisiera saber cuántas hectáreas del total de la finca le corresponden, podría realizar qué operación. Un segundito, voy a ver. Acá ya los devuelvo.
¿Listo? ¿Lo miramos? Veamos. Ahí hay una cantidad de información que nos ha enunciado que realmente tendríamos que analizar. Vamos a la pregunta, dice, si el ama de llaves quisiera saber cuántas hectáreas del total de la finca le corresponde, podría realizar. Entonces miramos las opciones y nos muestra que está el total de áreas de la finca, que es de 10.005 hectáreas, y está multiplicada por fracciones. En ningún momento tenemos que resolver el ejercicio, simplemente plantearlo. Entonces vamos a mirar. A la que nos interesa saber cuánto le queda o cuánto sería la operación de su proceso, sería la ama de llaves. Y entonces empecemos a mirar. Un gran hacendado llanero tiene una finca de 10.005 hectáreas. Eso es clarísimo que va el 10.005 al comienzo. Que decidió repartir entre 5 de sus mejores empleados. Al mayordomo le dio los 3/5 del total de hectáreas. 3/5 del total de hectáreas. Es decir, que si le dio 3/5, ¿cuánto quedó en términos de fracciones? Pues quedarían 2/5, porque si tomamos un área y la partimos en 5 y cojo 3, me quedan 2/5, ¿cierto? 2/5 de esa área. De los 3/5 me quedan 2/5, ¿bien? Entonces quedan 2/5. Quiere decir que eso está entre la opción B y la opción C. Ya yo eliminé la A y la D. ¿Por qué? La de uno, pensaré inicialmente si me dieron 3/5. Sí, pero es que le dieron 3/5 a esa persona y quedaron 2/5. Entonces, vamos entre la B y la C. A su ama ya es el 50% del terreno restante. El ama ya es la que nos interesa. O sea que llegaría hasta ahí el ejercicio. No tendría ni siquiera que leer el resto, porque es el ama ya es a la que miramos y es el 50%. Y entonces, si quedaron ese 2/5 por el 10.005, pues simplemente multiplico por el 50%, que es lo mismo que decir por la mitad, o sea, por un medio. Entonces multiplicamos el 2/5 de lo que quedó por un medio. Entonces lo que tendría que realizar el ama de llaves sería la opción C. ¿Listo? Solamente la opción C. Y mire que no hicimos ninguna operación. Solamente analizamos el ejercicio. Solo nos interesaba el ama de llaves. Aprovechemos y miremos la siguiente, porque como yo les decía, los ejercicios o las preguntas generalmente vienen una pregunta con información y sirve para 2 o hasta 3 preguntas en el mismo. ¿Ok? Nos dice, ¿podemos afirmar que sobró terreno de la finca después de que el hacendado hizo los repartos? Bueno, terminemos de leer el enunciado. Dice, a su ama ya es el 50% del terreno restante. A su capataz la mitad del terreno que queda. Y ojo con esto. Y el terreno restante lo repartió en partes iguales entre las dos empleadas de la cocina. Entonces, ahí de una vez yo estoy viendo que no quedó nada. Repartió todo. Porque a las dos últimas cogió lo que quedó y lo partió en 2. Punto. Y entonces tenemos las opciones. A no, B sí, C no y D sí. Entonces, de una vez, las que dicen sí se van, porque no quedó terreno. Ya lo vimos. Lo último que quedó lo repartió entre las dos empleadas. Bien. Y entonces esta es argumentativa, es una pregunta argumentativa. La A nos dice, no, porque aunque no se repartió por partes iguales, eso es cierto, a todos los empleados, se repartió el total de las hectáreas de la finca. Esa es la más probable. Veamos qué dice la C. No, porque algunos empleados recibieron mayor porción de hectáreas que otros.
Miremos que esta C lo que nos dice es que sí, es cierto, algunos recibieron más que otros, pero eso no afecta en la cantidad que quedaba al final. Entonces, Es la A. es la A, porque lo que me está dando como justificación en la C, aunque es correcto, no justifica el no, mientras que la que me está dando la pregunta A, sí me está justificando el no, que el por qué no quedó terreno. Entonces, es la A. ¿Listo? Vamos con el 12, otro de terrenos. Aquí cae. Don Pedro compró un terreno que tiene la siguiente forma. Si don Pedro desea cercar el terreno con 6 hileras de alambre de púas, ¿cuántos metros de alambre de púas necesitará? 5 minutos para que la pensemos.
¿Listo, muchachos? Listo, hagámoslo. A ver, dice, don Pedro compró un terreno que tiene la siguiente forma. 8 metros, 14 metros, 5 metros. Ahí lo que tenemos es un trapecio. Si desea acercar el terreno con 6 hileras de alambre de púas, o sea, una sobre la otra, quedan 6 hileras, ¿cuántos metros de alambre de púas necesitará? Entonces, lo primero que vemos nosotros es que si esto, aquí nos muestra que esto tiene una medida de 4, ¿sí? Esa medida de 4 también va a estar aquí al otro lado, aquí. Ahí también habría 4 metros, ¿cierto? Pero ese 4 metros no nos interesa mucho, porque nos hablan es del perímetro, del terreno, cercar el terreno. Cuando yo voy a acercar un terreno es alrededor del terreno. No me interesa el área, me interesa es ese perímetro, lo que vamos a acercar. Lo que vemos es que aquí tenemos 4 metros, sí, pero esta medida de 5 también sería aquí 5, acá, en esta diagonal. Esta diagonal también sería de 5 metros. Entonces lo que yo debería hacer es sumar esas medidas. ¿Qué medidas serían? Los 8 metros de arriba más 5 metros de 27. diagonal más, correcto, 14 metros más los otros 5 metros, que es la otra diagonal. ¿Eso nos da cuánto? 27. 27, sí señor. No, 27 no. Mírenlo bien. ¿No? Es una suma. Veamos. 5 y 32. 5, 10 y 14, 24, 24, 8, 32. ¿Sí? 32 metros. 32 metros tiene el perímetro de esa área. ¿Listo? Y como son 6 hileras de alambre, pues sería 32 por 6. 192. 192. La respuesta correcta es la A. ¿Listo?
Y ahora nos dicen, si el valor que pagó don Pedro por el metro cuadrado del terreno fue de 3.200.000, ¿cuál fue el costo total del terreno? Aquí entonces sí nos pone un poquito la situación, porque lo que tenemos nosotros es aquí que hallar ahora sí el área. Entonces nos cambia un poquito la estructura, pues ya tenemos el perímetro, pero necesitamos hallar el área. Como les decía, si yo miro acá y yo corto aquí, es como si yo tuviera un rectángulo y dos triángulos, ¿cierto? Así de sencillo. ¿Mm? Pero yo puedo utilizar la fórmula directamente de lo que es un trapecio y hallar el área del trapecio, o puedo hallar el área del rectángulo y sumarle las dos áreas de los triángulos. En cualquiera de las dos me da lo mismo. Vamos a hacerla las dos. Área del trapecio. El área del trapecio es igual a la base mayor. Vámonos solo con este para poder hacer otro. Base mayor más la base menor se multiplica por la altura y todo se divide entre 2. Eso es. ¿Y tengo eso? Sí. Yo tengo la base mayor, que en este caso sería 14, más la base menor, que sería 18. Y esto lo vamos a multiplicar por la altura que nos están diciendo que es 4 y se va a dividir entre 2. Y hacemos las operaciones. Entonces, 14 más 18 nos da 32. Ese 32 lo vamos a multiplicar por 4 y lo vamos a dividir entre 2. ¿Listo? Entonces, 32 por 4 y lo dividimos entre 2 y nos da 64. Estos son los metros cuadrados. Y ahora nos dice, si cada metro cuadrado le costó 3.200.000, simplemente vamos a multiplicar los 64 metros por 3.200.000. Y no está en ninguna de las opciones. Profe, a mí me ha dado la C. 102 millones. Sí, señor. Que no me dio. Ah, no, perdón, es que no es 18, es 8. Yo creo que vi 18, es 8. Entonces esto no es 14 más 18, sino 14 más 8. Da 22. Ese sí por 4 sobre 2. Entonces aquí es 22, no 32. 44 metros y sería 140.800.000. Ahora sí, da la opción A. Fue un error de digitación, digámoslo así. ¿Listo? Pero bien, Peñarosa. La otra opción es hallar los dos triangulitos, que esto es base por altura. Aquí por Pitágoras se encuentra este lado y este lado va a dar 3. Y este sería entonces 8 por 4, quedaría 32. Como este da 3, 3 por 4, 12 entre 2, 6. Y 6, 12. 12 más 32, los mismos 44 metros. Sino que es más enredado porque toca hallar este ladito de acá por teorema de Pitágoras. Bien.
Ok, vamos uno de áreas. El área de la figura sombreada es 5 minutos y nos miramos. Y creo que este es el último. Sí, este es el último. El área de la figura sombreada. ¿Sí, no? Sí. ¿A mí o a Mariana? Que por tenía te están entrando a entrar, no sé. A mí que son unos y los zapatos, las papuchas que habían puesto los pies. Mamá, me gustaría salir. Espérame. Las papuchas no las quiero. Desde la mano.
¿Lo hacemos? Ya estoy terminando, profe. Listo, esperemos un minuto más. Profe, me dio ¿Cuál le dio? la La- 3,44 centímetros cúbicos. Listo, hagámoslo. Veamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos ahí en la figura? Nos piden es la figura sombreada, ¿no? Es un cuadrado y un círculo. Y lo que nos piden son esas 4 puntas que quedan si yo le quito al cuadrado el círculo, ¿sí? Entonces, el área sombreada viene siendo eso justamente. El área del cuadrado menos el área del círculo. Bien. Entonces lo podemos escribir incluso como área sombreada igual área cuadrada menos el área del círculo. ¿Listo? Área del cuadrado menos área del círculo. El área del cuadrado es un cuadrado porque simplemente se nota que el diámetro que tiene el círculo, tanto arriba como abajo, como está tocando en forma tangencial, forma un cuadrado. Entonces ya sabemos que es un cuadrado. Y nos dicen que el radio es de 2. Si el radio es de 2, quiere decir que el diámetro que sería igual al lado sería de 4. Entonces el área sombreada sería igual. El área del cuadrado, que va a ser lado por lado, y a esto le vamos a restar el área del círculo. Vamos a colocar acá, que el área del círculo es pi por r al cuadrado. Voy a colocar pi por
por R. Así para que no colocar cuadrados. Y acabamos de encontrar el lado era simplemente 4. Entonces queda 4 por 4. No importa si es centímetros, metros, no importa por ahora. Menos pi, ese es 3.14, por el radio. El radio es 2. Y otra vez 2. Cambiamos el pi por 3.14 de una vez. 3.14. Sí, listo. Entonces, área sombreada. 4 por 4, 16. Menos 3.14. Como la calculadora. $3.14 por 2 por 2. Entonces 12.56. Menos 12.56. Y restamos. Área sombreada será igual a 16 menos 12.56. ¿Por qué utilicé dos cifras decimales? Porque en las opciones solo habían dos cifras decimales. Y efectivamente lo que le dio al compañero, 3.44. Y como estaba en centímetros, se convierte en centímetros al cuadrado. Y listo. Ahí terminamos este taller. Este era el taller que estaba propuesto en ese momento. Esos primeros los había hecho en clase, entonces por eso no los hice nuevamente. Porque eran estos tres los que había hecho. Muy bien. Entonces... Listo, señores, tengan en cuenta entonces que se acaba el periodo de la próxima semana. Tenemos a probar este sábado a las 8 de la mañana. A revisar algunos otros aspectos. Y listo, nos vemos entonces este sábado a las 8 de la mañana. Ya todos se anotaron en la asistencia, ¿sí? Sí, profe, gracias. Okay, Muchas gracias, profe. Entonces nos vemos el sábado y la próxima semana tenemos clase el miércoles 4 de noviembre y se acabó. Lo de aprobar todavía creo que queda activa la próxima semana. Todavía no sabemos hasta cuándo vamos, pero con eso ya solucionamos todos los pendientes que tengan del año. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, nos vemos Gracias, entonces profe. este sábado. Bueno, profe, chao. Chao, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, que estén muy bien.